Buenos días, un feliz año para todos. Estamos en un año fantástico, que es el año del agua. Representa la purificación de las aguas de la tierra y representa al mismo tiempo la purificación de las aguas interiores, el océano emocional en el que nosotros vivimos. Tenemos un desafío este año y es hacer un recorrido a través de 3 territorios que se relacionan con el apaciguamiento de nuestras emociones, el control de las emociones y todo lo que eso tiene que ver con nuestra salud personal y la salud del planeta. Todo esto implica, en primer lugar, hacer un recorrido por un proceso que proponemos como de interiorización, que nosotros podamos ir al interior, que podamos acallar el ruido insustancial del pensamiento, que podamos apaciguar nuestras emociones, que podamos ir más allá de los sentidos externos, entrar en contacto con el sentido interior, el sentido profundo, la esencia, el alma que somos. Y más allá de esto, que podamos encontrar la posibilidad de la paz interior, del silencio a través de la soledad. Ese proceso de interiorización es el que nos ocupa hoy, pero para generar un marco general. En el segundo periodo de este año vamos a acceder al territorio de la serenidad profunda del ser que somos, allí donde podemos entrar en contacto con nuestra esencia. Y en ese segundo periodo vamos a desarrollar, por un lado, todo lo que es la meditación, el proceso de meditación, ligada a la meditación en la luz, la meditación del Festival de Wesak. Y en segundo lugar, vamos a generar un congreso internacional relacionado con todo lo que es la psiconeuroinmunología, toda la psicobiología y la neurobiología de las emociones. Y en última instancia, desde la calma que hayamos adquirido durante todo este periodo, vamos a servir. Y dentro de este servicio restaurar nuestra fuente, restaurar las aguas del planeta, ir a las fuentes y descontaminar y volver a sembrar y generar todo ese gran movimiento de conciencia para que desde el agua interna, desde el agua que somos, desde nuestro propio cuerpo físico, desde el agua emocional y luego desde las aguas del planeta nosotros podamos contribuir a ese mundo mejor al que todos aspiramos. Pues bien, hoy nos ocupa el proceso de interiorización. Y vamos a tratarlo de ver en la dinámica del proceso evolutivo. Digamos que la evolución es un proceso progresivo de liberación y de expansión de la conciencia, pero que ese proceso de expansión y de liberación a su vez es un proceso de complejificación. En la medida en que vamos ascendiendo, en la que vamos conformando sistemas y sistemas de sistemas, en que nos vamos complejificando, en esa misma medida nos vamos interiorizando. Digamos que en el comienzo de la evolución de la misma vida tiene que ver con el diálogo hacia un mundo que es exterior, pero el mismo proceso de evolución nos va llevando en la medida en que ascendemos en la escala de las especies a un proceso de interiorización en el cual el universo se va haciendo interior. Esa interiorización del universo nos lleva a un grado mayor de autogestión. Y ese grado mayor de autogestión nos conduce progresivamente a la liberación, a la libertad, que se asocia a aquello que ya mencionamos como la expansión de la conciencia. Si nosotros lo tomamos como el procesamiento de información que se hace a nivel de los invertebrados o de los seres más primitivos, nos encontramos una célula maravillosa que es la célula ciliada. Bueno, la célula ciliada
es lo que está en el interior, en el oído interno, es lo que tenemos en los canales semicirculares, es la célula responsable del proceso del mantenimiento del equilibrio de nuestra posición en relación con el mundo exterior. Esa célula ciliada es la que luego está en las plumas, está en el cabello, digamos que es una célula totipotencial que se relaciona con el proceso del vuelo de la vida, del ascenso de la vida, a través del procesamiento de información que primero es exterior. Inicialmente la célula ciliada estaba ubicada hacia el exterior. Digamos, hagamos el símil de una medusa con una célula ciliada. Pues nosotros tenemos esos prolongaciones o cilios que están permitiendo que el paso del agua genere un efecto piezoeléctrico, es decir, que la presión y la corriente del agua genere un efecto eléctrico que va a dar una información al sistema ganglionar primitivo de la medusa sobre la posición del animal en el sentido del espacio, tridimensionalmente en el espacio. Luego nosotros tenemos en los peces también ese proceso de células ciliares, los estatocitos, que están a nivel de unas pequeñas vesículas que se ubican a veces en la línea lateral de los peces y que le están dando información al pez de lo que es su posición en relación con el mundo externo. Si nosotros lo seguimos a través de millones de años de evolución, vemos cómo esos procesos que antes eran externos se van interiorizando, hasta que en el culmen de esa interiorización nosotros tenemos algo muy bello, que es la conformación de los canales semicirculares. Que hay a nivel de los canales semicirculares en el oído interno? La misma célula ciliada, ¿sí? A nivel también del caracol óseo, que esta información que era lineal, que era externa, se va interiorizando, se va enrollando, se va haciendo reflexiva, se va convirtiendo en una información interior. De tal modo que antes nosotros teníamos que procesar un océano externo, ahora el océano es interior. Ahora son los canales semicirculares, es la endolinfa, pero también es el sonido que se procesa al interior a nivel del caracol, y todo esto concierne lo que llamamos el proceso de interiorización. Ese proceso de interiorización, que es un proceso reflexivo, también lo podemos observar en las proteínas, que son los ladrillos mismos de la vida, ¿sí? Las proteínas están compuestas de cadenas de pequeñas estructuras que son los aminoácidos, son los ladrillos de las proteínas, pero las proteínas se van enrollando, se van convirtiendo en globulinas, y esas globulinas, pues esas proteínas asumen conformaciones espaciales enrolladas, que es lo que permite explicar tridimensionalmente su actividad como señalizadoras y transportadoras de la información de la vida, además de mantener la estructura de la vida. Si nos vamos más al fondo de la biología, nos encontramos el ADN, pero el ADN es una doble antena espiral procesadora de información. En el enrollamiento y apelotonamiento del ADN, nosotros tenemos una estrategia para la conservación de la información, para aumentar la superficie de procesamiento de información, hasta el punto de que en última instancia el ADN no está procesando solamente información química, sino información electromagnética. Y si ya nos vamos a la misma conformación del organismo y entramos en la estructura del tracto gastrointestinal, pues no, cuando lo vemos interiormente, está lleno de vellosidades que son como el equivalente de esas células ciliadas que procesa información, absorbe información, en este caso también absorbe moléculas químicas, pero ella está provista de ondulaciones, es decir, de una forma en la cual se va ganando superficie de absorción de información. Entonces, digámonos de una vez
que todo el proceso de la vida es un proceso de aprendizaje. La evolución es un proceso de aprendizaje que se va haciendo cada vez más complejo y más denso. Vamos ganando densidad de información, pero que ese proceso de aprendizaje ha necesitado de estructuras físico-energéticas, y vamos a ver desde el punto de vista de la información y de la conciencia también, que permitan la interiorización, que permitan la reflexión. Una vez que hay interiorización, nosotros nos encontramos un proceso muy valioso, una propiedad valiosísima para la evolución, especialmente a nivel de los sistemas de los organismos vivos. Esa propiedad es la retroalimentación, la autorretroalimentación, que consiste en que un sistema emite, pero el sistema tiene una entrada y una salida. Cuando este sistema tiene una entrada y una salida, la retroalimentación es que una parte de esta, que sería la señal de salida, debe regresar a la señal de entrada. Y cuando la salida regresa a la entrada, nosotros tenemos un bello proceso de regulación. Es decir, las entradas se van regulando según el nivel de salida, y así se modula la regulación de muchos de los procesos biológicos. Digámoslo de una vez, que es que la autorretroalimentación tiene una implicación, y es el autorreconocimiento. Un sistema se reconoce porque es capaz de mirarse en el espejo de aquello que está emitiendo. Es decir, porque es capaz de regresar al interior aquello que está saliendo de sí mismo. Yo me puedo reconocer cuando hablo en el sentido de que me escucho. Si no me escuchara, no podría hablar. Yo me puedo reconocer en el mundo a través de las relaciones con los otros. Las relaciones con los otros me están retroalimentando y están generando permanentemente un enriquecimiento de la imagen de mí mismo. Digamos que la retroalimentación es un recurso que permite la memoria. Y cuando nosotros tenemos memoria, podemos utilizar nuestras experiencias previas. Si no tuviéramos memoria, estuviéramos condenados a repetirnos. Si no utilizáramos nuestras experiencias previas, no podríamos crecer, no podríamos avanzar, expandir nuestra conciencia y, digámoslo así, evolucionar. Así que un sistema vivo tiene memoria de sí mismo porque tiene autorretroalimentación, y esa autorretroalimentación genera un proceso de autorreconocimiento, y el autorreconocimiento, que se da en un plano biológico, en un plano bioquímico, así funcionan nuestras hormonas, también se puede dar después en un plano energético. Nosotros emitimos energía y recapturamos parte de la energía que estamos emitiendo. Un cultivo celular, cuando nosotros lo sometemos a un estímulo con un haz luminoso, capta la energía de la luz, vuelve a emitir la energía de la luz y recaptura una parte de esa emisión, y así se autorreconoce. Si un tejido no tuviera esa propiedad, se desordenaría y sería, por ejemplo, un tejido canceroso. De hecho, cuando lo miramos en las experiencias, en el laboratorio, nos encontramos que la célula tumoral ha perdido su memoria de sí misma, es decir, ha perdido su capacidad de autorretroalimentarse y, a través de la autorretroalimentación, de reordenarse. Pues bien, ahí tenemos algunos pocos hechos biológicos que nos hablan de la importancia del proceso de interiorización. Si ya lo miramos en una perspectiva un poco más global, podemos decir que en el curso de la evolución, el movimiento externo va generando
un movimiento energético interior. Es decir, que los órganos de los sentidos, la percepción del mundo exterior, genera señales que son procesadas en el interior a través de un sistema nervioso primitivo. Y ese sistema nervioso primitivo surge evolutivamente de la necesidad de procesar el movimiento. Por eso las plantas no tienen propiamente un sistema nervioso, ni tienen un cerebro. Nosotros, a nivel del reino animal, ya tenemos un sistema nervioso y un cerebro, porque evolutivamente estamos, digámoslo así, obligados a procesar el espacio, obligados a procesar el movimiento, y esa libertad del movimiento ha de incorporarse, y en última instancia esa incorporación ha generado un cerebro que se centraliza y se interioriza en el sistema nervioso central. Si lo pudiéramos ver de otro modo, diríamos que nuestra parte más interna son las médulas, la médula ósea y esa médula que llamamos el sistema nervioso central. Pero esas médulas, que es la parte más interior, son las procesadoras de las funciones más nobles. Por ejemplo, la médula ósea, la producción de sangre, de glóbulos rojos, de plaquetas, de glóbulos blancos, que nos permiten la vida y el autorreconocimiento. Y a nivel del sistema nervioso central, la magia del pensamiento, que desde esta perspectiva constituye una bella interiorización del movimiento. Si pudiéramos verlo de un modo unificado, pensaríamos que esto que llamamos el pensamiento es una interiorización del movimiento, y esto que llamamos el movimiento es una exteriorización del pensamiento. Y así vamos generando todo este proceso de unificación para comprender una cosa muy importante. En el curso de la evolución, a través de ese proceso de interiorización, vamos a mirar el movimiento de toda esta inteligencia operativa de la creación de toda la gran cadena de la vida que llamamos la conciencia. Y vamos a ver cómo tenemos un proceso progresivo de complejificación y de interiorización de la conciencia. Cuando miramos el reino mineral, vemos el reino de los reactivos, los que reaccionan, los que son sensibles a estímulos químicos, ¿sí? Son sensibles a electrones activados, digamos, que en el reino mineral lo que tenemos es reactividad. Esa reactividad es pura química. También la podemos explicar desde un punto de vista físico. Pero cuando nosotros avanzamos y avanzamos al reino vegetal, ya vemos otro tipo de conciencia mucho más sutil, más sensible, más interiorizada, que podemos llamar la sensibilidad, y la encontramos en la sensibilidad a la luz, la sensibilidad al campo electromagnético solar, por ejemplo, el fototropismo, también la sensibilidad a los minerales que están disueltos o que se disuelven en la tierra para ascender como savia, también la sensibilidad, digamos, a la gravedad, a la interacción entre el cielo y la tierra, una bella sensibilidad que se expresa a través de la armonía, a través del florecer, a través de la belleza y del arte del reino vegetal que embellece la tierra. Digamos que ahí ya nosotros empezamos a entrar en contacto con una conciencia sensible que va ascendiendo. Cuando nosotros nos encontramos una orquídea, por ejemplo, que se desprende de sus raíces, ese es un hallazgo maravilloso, porque ya ella no está anclada a la tierra, está perdiendo el anclaje, el enraizamiento terrestre, y sus raíces se vuelven aéreas a nivel de las epífitas como las orquídeas. Y ya nosotros, si fuéramos a adelantar millones y millones de años de evolución,
Imagínense, porque uno ve como una orquídea tiene el diseño de las mariposas, de las alas, de los insectos. Imagínense que en millones y millones de años de evolución de pronto esa orquídea se convierte en alas de la libertad, se convierte en una mariposa. Digámoslo también haciendo el símil precioso de lo que es la crisálida, de pronto el gusano que se arrastra por la tierra entra en esa reflexión interior que representa ese periodo del silencio, de muerte aparente, ese proceso profundamente activo de reordenamiento que se da en el seno de la crisálida para que surja esa maravilla casi que impredecible que del humilde gusano que se arrastra, nosotros podamos tener la belleza de las alas. Bueno, son metáforas muy bonitas porque realmente es lo que estaba ocurriendo en torno de los procesos de reflexión. Cuando ascendemos al reino mineral, del reino mineral al reino vegetal y nos liberamos de las raíces, surgimos a la magia del movimiento. Esa magia del movimiento representa para nosotros la primera y la mayor de las libertades. Es el comienzo de la liberación. Ya somos dueños de un espacio, de un territorio externo. Nos movemos en ese territorio es inicialmente el del agua, hacemos ese salto, esa metamorfosis increíble desde el agua a la tierra a través de los batracios y vamos ascendiendo, luego saltamos de la tierra al aire y literalmente volamos, conquistamos entonces las aletas, conquistamos las patas, conquistamos las alas, ascendemos y henos aquí, en este prodigioso proceso de humanización. Todos esos movimientos liberadores externos se van interiorizando, van reflexionando y a lo largo de millones de años de evolución, nosotros vamos ascendiendo a través de los terrenos de la naturaleza y conquistamos una dinámica maravillosa de la conciencia. Esa dinámica es la de la conciencia de sí mismo. Es la conciencia de la conciencia. Esto significa, y es extraordinario en la evolución, un cambio cualitativo, una gran transmutación. La aparición ya no de un animalito que va ascendiendo, no la aparición de un homínido, sino la maravillosa aparición de un ser humano. De un ser humano cuya característica esencial es de una humanidad cuya característica esencial es la conciencia de la conciencia. La conciencia de sí mismo, la conciencia reflexiva. La luz regresa al interior. Ya el hombre no solo conoce, sino que el ser humano reconoce, se reconoce, reconoce el universo interiormente, reflexiona sobre el universo y lo comprende, ya no solo lo conoce, sino que lo comprende. Al comprenderlo, lo interioriza y al interiorizarlo lo concibe en su sentimiento, lo concibe en su corazón, lo concibe en su cerebro, en su sistema nervioso central, y de esa concepción nace aquel que está concibiendo el universo al interior, de aquel que recrea el universo al interior, de aquel o aquella que puede convertirse en universo. Y obviamente esto tiene condiciones, esa es nuestra propuesta. La primera condición, pues nosotros no vinimos a reaccionar, a veces somos reactivos, buena parte de la guerra, de la violencia, el separatismo y la incomprensión y lo que le hacemos a la vida es porque simplemente nos comportamos como minerales, somos reactivos, a veces somos sensibles,
Es decir, que reaccionamos con una sensibilidad emocional frente al mundo exterior y en ocasiones somos tan sensibles que hasta nos convertimos en víctimas y nos quedamos como víctimas y perdemos nuestro poder, nuestra capacidad de responder con libertad, con autogestión y con autonomía frente al mundo. Pero claro, surge la posibilidad de proyectarnos de una manera creativa al mundo, de ser responsables de nosotros, de incluirnos en el mundo, de incluir el mundo en nuestro interior, de participar conscientemente del proceso de creación a través de la tecnología, a través de la ciencia, a través de la poesía, a través del arte, a través de la investigación. Bueno, es lo que hacemos. Pero ahora la propuesta es, ¿y si nosotros podemos contribuir conscientemente en ese gran proceso de interiorización, de complejificación del universo adentro, regresando a nosotros? Y si pudiéramos acallar el ruido de nuestras emociones, el ruido de nuestra mente, respirar profundamente, reconocer la pausa inspiratoria, mirar el pasado en presente, mirar el futuro en presente y en medio de esa presencia experimentar la paz de la pausa y la paz de la presencia. Si nosotros pudiéramos entrar en esa ciencia sublime de la vida que es la ciencia del ritmo y comprender que este universo es pura ritmicidad cíclica, ritmos de ritmos de ritmos, euritmia, que este universo son ondas de ondas de ondas, una onda ondeante, que en nosotros hay muchos ritmos, hay muchas ondas que pueden estar acompasadas, ondas que se expresan en nuestro corazón, ondas que se expresan en nuestros ciclos hormonales, ondas que se expresan en las distintas fases de nuestra actividad eléctrica cortical. Si nosotros pudiéramos comprender que todos los ritmos están hechos de una sustancia esencial, que es la pausa, que es la interioridad, que es el punto cero, el punto de partida, el silencio. Si un día nosotros pudiéramos comprender que todo este portentoso universo partió de una singularidad, de un punto cero, de un punto total de vacío y de silencio, que todo cuanto conocemos se emergió de allí, de la nada, pero que esa nada, el vacío y el silencio representaban la plenitud. Y si nosotros pudiéramos regresar al vacío, al silencio, a la pausa, a la plenitud, si pudiéramos experimentar el genuino potencial de ser, el ser que realmente somos, desde ese punto de partida en el que instante a instante estamos naciendo, somos como el Big Bang. Si pudiéramos reconocer un día que en el latido del corazón, segundo a segundo, nosotros tenemos un bello ejemplo del Big Bang y que el nacimiento del universo está ocurriendo permanentemente en nosotros cuando llevamos la conciencia al interior y cuando podemos ser realmente conscientes en el mundo de nosotros mismos. Eso implica una antigua ciencia y una antigua propuesta para conservar la euritmia, para conservar la salud, que es armonía rítmica, para salir del ruido y la cacofonía de la disritmia y poder fluir armónicamente y encontrar desde adentro la belleza de la vida
y poder proyectar esa belleza armónica al exterior y empezar a generar un mundo mejor desde donde realmente se puede, desde adentro, desde la propia conciencia y desde el propio corazón. Bien, en la naturaleza existen esos ritmos. Hay un amanecer, hay la plenitud de la luz al mediodía y hay un anochecer, hay transiciones entre el comienzo de la actividad y la siguiente pausa. Nosotros tenemos esa transición que está representada en el amanecer, en la aurora, y que está representada en el crepúsculo. Pero el crepúsculo y la aurora son precisamente los límites de una transición que viene de la sombra, de la nada, del mundo profundo de los sueños, del mundo profundo de la oscuridad, de ese mundo maravilloso de la pausa que es el que da lugar a la actividad rítmica. Cuando nosotros lo miramos, por ejemplo, en nuestro calendario, ¿por qué los sábados o los domingos? ¿Por qué descansamos? ¿Por qué después de determinado número de horas de trabajo reposamos? Porque sabemos también que podemos sostener la atención durante unos minutos y a partir de esos minutos automáticamente el cerebro se desconecta. Conocemos también en relación a ese tipo de actividades que hay festivales, que hay periodos sagrados, que hay semanas santas, que hay momentos para celebrar la nacencia, la Navidad, que hay momentos para nacer, que cada cultura tiene sus fiestas, sus celebraciones, pero esas celebraciones normalmente es salirse de la actividad, de la rutina y entrar en ese mundo de una nueva actividad que es profundamente creativa, en ese mundo de la pausa creativa. Si nosotros pudiéramos comprender, por ejemplo, el tiempo libre, ¿qué hacemos durante el tiempo libre? Pues es el tiempo de la libertad. No es el tiempo de la rutina, no es el tiempo para trabajar más. Obviamente es tiempo también para trabajar, pero es un nuevo trabajo, es un trabajo liberador. El tiempo de la jubilación es el tiempo de una pausa mucho más prolongada en el que no es cierto que no hagamos nada porque nos vamos a morir, sino que es el tiempo del júbilo, ¿no? Jubilación viene de júbilo y júbilo es disfrutar del fruto maduro de la vida y si nosotros disfrutamos del fruto de estas horas, del fruto de este día, y si simplemente en lugar de consumir y consumir y consumir, anabolizamos, metabolizamos, comprendemos, si simplemente en lugar de leer y leer y leer, podemos reflexionar, llevar la conciencia al interior. Así que nos encontramos también dentro de este tipo de procesos una antigua ciencia, que es la ciencia del retiro. Claro, no, la propuesta no es que ahora nos volvamos todos medio cavernícolas, ¿sí? O que nos vamos a una cueva por allá y vivamos como el anacoreta, ¿sí? No hay que ir a los Himalayas ni a ninguna parte, a una cueva, porque realmente la cueva está en el interior, la cueva, el símbolo de la cueva es el corazón, es Anahata, es el lugar a donde resuena el sonido del silencio. Y si nosotros pudiéramos regresar al corazón, y si pudiéramos volver al código del sentir, y si pudiéramos, además de pensar, proyectar nuestro pensamiento al corazón, sentirlo, encarnarlo, recrearlo, darle energía y fuerza en el corazón, interiorizarla, para que ese pensamiento tenga sus raíces en ese universo de la emoción y el sentimiento que lo va a cargar de energía y lo va a hacer profundamente efectivo. Y si nosotros pudiéramos, además de formularnos nuestros planes y nuestros propósitos, encarnar esos planes, imaginarlos vívidamente, soñarlos, ensoñarlos, visualizándolos interiormente, ya estaríamos a puertas de la realización.
Pero obviamente todo este proceso de interiorización pasa por el proceso del retiro. ¿Y si te retiras? ¿Y si te retiras del ruido? ¿Y si te retiras de la rutina? No simplemente es que tengas más vacaciones. Lo puedes hacer minuto a minuto, respiración a respiración, día a día, noche a noche. Puedes encontrar tus pausas y en esas pausas vivir un milagro, encontrarte contigo y reconocer que lo que tú buscabas estaba dentro de ti. Y si pudieras hacer abstracción de los sentidos, es pratyahara en sánscrito, es la ciencia del retiro, y pudieras cerrar los ojos y observar que hay un universo adentro, te puedes observar adentro. Puedes visualizar, puedes imaginar, puedes recrear el universo que ves adentro y puedes inventarte un nuevo universo dentro de ti. Eres el creador. Cuando te retiras de los sentidos externos, descubres que todos los sentidos en la pausa y el silencio tienen una profunda dimensión interior. Y si pudieras retirar todos tus sentidos hacia la escucha y cerrar los ojos y hacer abstracción de todos los sentidos y simplemente dirigir tu atención intensa a los sonidos, al sonido interno, al sonido de tu respiración, a los sonidos externos, a los grillos, a las ranas, al tráfico, a aquellos sonidos prácticamente inaudibles cuando estás anegado en medio de todo el ruido de los sentidos. Y si pudieras retirar tus sentidos hacia un solo sentido, el sentido del gusto, y prestar atención a ese sentido, ir a la lengua, imaginar las papilas gustativas. Ahora, imaginar que en este momento te has deprivado de los alimentos que te gustan. E imagina vívidamente que te has deprivado de ellos durante 8, 10, 15 días y ahora imagínate que vas a llevar algo que te gusta mucho, una fruta que te gusta, una manzana, por ejemplo, que la llevas a la boca. Ya estamos empezando a salivar y que disfrutas el dulce, el ácido, la textura y que cada movimiento de la boca para masticar es una explosión de la sinfonía de los sabores. Imagínate que puedes retirar ahora tu conciencia hacia el olfato y olfateas. Que hemos perdido mucho el olfato, el sentido del olfato. Muchos animales lo tienen más desarrollado que nosotros, pero ahora no vemos, ahora no escuchamos, ahora el sentido del tacto no está activo. Ahora no degustamos, simplemente vamos a olfatear. Imagínanos que podemos ir a un jardín de rosas. Son rosas grandes que empiezan a abrirse, algunas apenas están en botón y percibimos el aroma de las rosas. Claro, ahí no hay ningún rosal externo. Ese es un rosal interno, tú lo has creado un bello jardín al interior. A través de ese proceso de interiorización, utilizando la magia de la visualización, de la imaginación, tú estás descendiendo desde el mundo del pensamiento al mundo del sentir, del sentimiento, al mundo maravilloso de la imaginación. Y estás creando, estás recreando un mundo interior. Imagínate que eso es cierto, pero hay que imaginarlo. Que tú eres un habitante del vacío, que todas tus palabras surgen del silencio,
que todos los sonidos, que todos los ruidos, que todo cuanto escuchamos en última instancia ha partido del silencio. Imagínate que tú estás hecho, como todo en el universo, de electrones, de protones y neutrones, ¿sí? Pero que entre ellos hay distancias entre el núcleo y los orbitales electrónicos de una célula, hay unas distancias enormes. Es decir, que la célula está hecha de una sustancia, el vacío. Y ese vacío está ordenado, porque en ese vacío hay algunas partículas que se disponen de una manera ordenada. Entonces piensa que es que tu sustancia es el orden, que en la medida en que tú te ordenes, en esa medida tú evolucionas, tú puedes reflexionar, llevar la conciencia, ese factor ordenante al interior y tener niveles de ordenamiento cada vez mayor. Y aún así, experimentar el reencanto de la vida, experimentar el amor. Cuando tú experimentas el amor, lo único que está sucediendo es que esa fuerza magnética atractiva te da coherencia y te ordena interiormente. Y cuando tú te ordenas interiormente, estás ordenando el mundo alrededor. Pero para ordenarse hay que entrar en la pausa del vacío y el silencio. Y para eso vamos a imaginar que nosotros estamos hechos de vacío. Y en ese vacío hay un factor ordenante que es el amor. Y dentro de ese vacío, entonces vamos a experimentar que esta mano, la mano derecha, habita en el vacío. Experimentemos el vacío del que va emergiendo instante a instante todo ese patrón de ordenamiento que llamamos la mano. Ahora lo experimentamos en la mano izquierda. Por unos segundos proyectamos nuestra conciencia a los pies y la experimentamos a nivel de los miembros inferiores, ese vacío. Y vamos proyectando esa sensación del vacío a todo nuestro cuerpo. Nos sumergimos en ese espacio hasta nuestra piel y más allá de nuestra piel. Conectamos el espacio de nuestra piel al espacio que nos rodea, todo el campo electrodinámico invisible, que es un patrón de organización perfecto que se está precipitando en el seno de todos nuestros órganos y nuestros sistemas. Imaginamos también el espacio que pueden abarcar nuestras emociones, como nuestras emociones irradian al ambiente. Aunque no digamos nada, nuestros estados emocionales se están transfiriendo desde el campo electromagnético de nuestro corazón a todo nuestro ambiente. Imaginemos también que podemos proyectarnos no localmente a todos los lugares a los que alcanza y se proyecta nuestro pensamiento. Imaginemos que nos podemos disolver más allá del espacio de nuestro cuerpo, en el de nuestra casa, en el de nuestro barrio, en el de nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente, los continentes con sus océanos, la Tierra toda, el sistema solar que se disuelve como un punto en las galaxias infinitas. Y así tenemos la sensación de ser habitantes del vacío, la profunda sensación de ser universo con todo el universo. Y ahora vamos regresando en silencio hasta que experimentemos de nuevo esa condensación del universo que vive en nuestro cuerpo. Bien, la invitación es a la reflexión, a la soledad experimentando tu propia compañía, al encuentro contigo mismo, a apaciguar el ruido de las emociones, a callar las emociones, a que te conviertas con humildad y con sencillez el aprendiz
y veas que todo aquello que llamabas tus emociones negativas simplemente eran las mejores lecciones de la vida, a que puedas abrazar tus temores con sus lecciones, para que encontrar que detrás del temor está la oportunidad de la prudencia, de la confianza, de la genuina seguridad que brota desde adentro, para que puedas abrazar tus sentimientos y aceptarlos y liberarlos, y no convertirlos simplemente en resentimientos que te dejan congelado al pasado, para que puedas abrazar también tus momentos de interioridad, de soledad y de tristeza, y a través de ellos encuentres una profunda serenidad, para que puedas abrazar al Creador que vive dentro de ti y a través de la disciplina, de la consagración, de la devoción, puedas hacer de la vida un proceso creativo en el que tú aportas lo mejor de tu nota al mundo para completarlo. Y en fin, al fin de cuentas, para que segundo a segundo, instante a instante, puedas estar contigo, vivir dentro de ti, estar naciendo de ti desde la sencillez, la levedad y la fluidez de la inocencia, y así conquistes la alegría, la gratuidad, la gracia, que es aquello que te puede llevar a través de la reflexión y la interiorización a un genuino sentimiento de felicidad. Y sin lugar a dudas, a eso es a lo que vinimos, vinimos a ser felices. Muchas, muchas gracias a todos y que en este año vivamos encantados de la vida, dando lo mejor de nosotros para construir desde adentro ese mundo nuevo que todos necesitamos.